Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de Pete Pay. Charlie ya no le quiere volver a mentir a Pay basados en el libro. No quiero verlo llorar porque fue engañado por mí una y otra vez. No quiero volver a romper su confianza. Los ojos de Charlie estaban rojos cuando estaba a punto de llorar, pero el niño lo intentó para contenerlo. Le prometí que no volvería a mentir, pero al final todavía mentí y esta vez mentí una mentira realmente grande, pero lo hice por una razón. Siempre tengo una razón, pero la persona que siempre sale lastimada es Babe. Charlie pensaba cada día menos en sí mismo. Al mismo tiempo extrañaba cada vez más a Babe con cada segundo que pasaba. No quiero que sienta que está viviendo con alguien que siempre miente. Babe nunca será realmente feliz así. El chico suspiró suavemente. Cada palabra que dijo fue en lo que había estado pensando desde que decidió seguir este plan. Pensó en ello todas las noches, una y otra vez, pero pase lo que pase, no pudo evitar sentirse triste. Si todo termina y vuelvo con él, probablemente volveré a lastimarlo y no puedo imaginar qué tan grave será. Probablemente llorará durante días porque le mentí otra vez. Y si al final ya está fingiendo estar muerto o estoy realmente muerto, pase lo que pase, él seguirá llorando porque todavía estoy muerto. Si ese es el caso, prefiero morir y que se quede y llore en mi funeral. Si cree que estoy muerto, un día empezará a aceptar ese hecho, se arrepentirá menos y seguirá adelante con su vida. De esa manera, sería mejor si no regresara y lastimara sus sentimientos nuevamente. No quiero que Bey vuelva a llorar por mi culpa. La voz de Charlie tembló cuando las comisuras de su boca se alzaron en una sonrisa, como si quisiera convencer a su suegro de que aquella era la mejor decisión. Esta ruta es muy desagradable, pero el destino se considera muy valioso. Él y Jeff no necesitaban cometer actos inmorales el uno hacia el otro. Jeff y Bey estarán a salvo y tan pronto como este problema termine, Bey será verdaderamente libre de ese hombre y de un fraude como él. Cuando escuchó eso, el tío no tuvo más remedio que respetar la decisión de Charlie. Él simplemente asintió y le dio unas palmaditas en el hombro al joven en señal de comprensión antes de que el anciano se levantara. Entonces me voy a dormir. Si duermo hasta tarde, mi cuerpo no se sentirá bien. Mañana todavía tengo que levantarme y ocuparme de muchas cosas. Crap, buenas noches, tío. Charlie sonrió levemente y el anciano asintió levemente antes de comenzar a caminar de regreso a casa. Oh, tío. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, Charlie detuvo al anciano. ¿Sí? Tío se giró y alzó las cejas hacia el joven. ¿Puedo usar el teléfono? Charlie preguntó con una sonrisa irónica. Actualmente no trajo su celular porque tenía que protegerse de ser descubierto. En el pasado solo podía contactar a Jeff a través de un teléfono fijo aquí. Hazlo, respondió el anciano con una sonrisa amistosa. Habla todo lo que quieras. Aquí rara vez usamos el teléfono. Gracias. El joven inclinó la cabeza hacia el padre de Bey con sincera gratitud. Gracias por todo. Oh, está bien. El tío agitó la mano como si no pensara que este favor fuera gran cosa. Por mi yerno, puedo hacerlo. Dicho esto, el tío caminó hacia la casa. Ahora solo queda Charlie, que todavía no puede dormir. Una figura alta entró al pasillo y se sentó en el suelo frente al sofá al final. A su lado había una pequeña mesa redonda sobre la que estaba el antiguo teléfono fijo de sus suegros. Antes de tomar el teléfono y dejarlo en el suelo por alguna razón desconocida, lo único que sabía era que sentarse en el suelo le hacía sentirse más seguro. Lo miró en silencio durante un largo rato, extendió su mano para tomar el teléfono y lo retiró varias veces hasta que empezó a pensar que ya no funcionaba. Finalmente respiró hondo, cogió el teléfono y se lo acercó a la oreja y marcó con valentía el número que recordaba. El sonido de llamadas ocasionales apretó aún más su corazón. Este tonto bulto palpitaba con tanta fuerza que casi se desmaya. Tenía mucho miedo de que atendiera a la persona a la que llamaba, pero por otro lado,
Esperaba ansioso porque quería escuchar la voz de la persona que estaba al otro lado. Hola,